Esto se basa en el principio de todo o nada, es decir, o se excitan las células y llegan al umbral, ya vamos a explicar qué es el umbral, o no pasa nada. ¿Ya? Esta es la diapositiva de la anterior clase. Las células excitables teníamos todas las que generan potencial de acción como contracción y impulsos nerviosos. Las secretoras, que vamos a ver en la parte posterior de la siguiente clase, que les voy a explicar mensajeros químicos y cómo funcionan con hormonas. Y como les he dicho, la mayoría de las células, el potencial de acción de membrana es de menos 70 milivoltios. Eso sí es pregunta de examen, por lo menos. Acuérdense, el potencial de reposo de una célula, el potencial de membrana es de menos 70. Algunas células van a cambiar un poco dependiendo de las cargas, que voy a explicar cuando lleguemos cada una, pero así. Entonces, ¿qué es lo que nos importa? Que lo más importante en lo que es el potencial de acción son los iones. ¿Por qué? Porque nos llegan a determinar el voltaje, como hemos visto, del potencial de membrana, y el sodio y el potasio son los responsables de la respuesta o transmisión de las neuronas. El cloro no se modifica durante el proceso porque, como hemos visto en su clase, hay ciertos canales de la red de muestro, hay ciertos canales que son los CTFR y algunos otros del cloro que están totalmente abiertos todo el tiempo. Ellos se van regulando como quieren. No hay necesidad de que ciertas sustancias pasen. Entonces, al ir regulándose ellos mismos, la concentración sin que estén abiertos o cerrados ciertos canales no son importantes para esto. Eso es lo que ha pasado. Esa es la aguja con la que han medido el núcleo. La que les explicaba. Llegaban al potencial eléctrico, el exterior era positivo o negativo. Y el interior de la célula era negativo, menos 90 milivoltios. Esto es como se explica. ¿Ya? Este es el potencial eléctrico de la célula. Cuando entra esta aguja al interior, hay más cargas negativas que positivas en comparación con el exterior. Ahora, las compuertas controladas por voltaje. Esto es lo especial de las células nerviosas, que van a tener canales iónicos, pero que dependen de un impulso eléctrico o de algo que los active. No se activan solos. No son como la difusión facilitada que pasaban normalmente. Aquí tienen una compuertita, imagínense, que solo se va a activar cuando haya cierto impulso eléctrico en los axones. ¿Ya? Entonces vamos a tener tres tipos de células importantes o de canales importantes controlados por voltaje. El primero, los canales de sodio, que son dos compuertas de activación, la N, que es la de activación, y la H, que es la inactivación. Se abren rápido y inician automáticamente. Van a tener a cada lado como una compuertita. Cuando se activen, se van a abrir las dos compuertas. Cuando se cierre, solo se va a cerrar una de las compuertas, que no permite que el sodio salga al exterior de la célula. ¿Para qué hace esto? Para que en el interior tengamos más cargas positivas y la célula pueda excitarse. En la segunda tenemos los canales de potasio, de rectificador tardío, que esto va en el paso de la hiperpolarización que vamos a ver en un momento. Se abren lento y no se inactivan rápido. ¿Ya? Y por último, los canales de calcio tipo lento, estos son especiales del corazón. Entonces, si alguna vez les pregunto en algún examen de CAR, los canales de calcio donde actúan es el músculo cardíaco formando la meseta. Ya les explicaré en el momento cuando lleguemos a la parte de CAR. Ahora vamos a ver cómo es de que se genera esto. Va a haber señales de corta distancia, que se llaman los potenciales gradados. ¿Qué es esto? Son cambios locales y decrementales en el potencial de membrana. Me refiero a locales que solo van en cierta parte de la célula, más que todo en las células nerviosas. No sé si tengo dibujo de eso. Imaginen su... No van a criticar mis dibujos, soy malo dibujando. Es un neurona. Más que todo, en esta parte de las neuronas, acá es donde empieza el impulso eléctrico, donde se recibe la señal de cada célula. La primera señal que va a hacer, digamos como ejemplo que les he dicho, cuando ponen su dedo encima de fuego, una llama, pueden aguantar unos segundos hasta que su cuerpo, lo único que va a hacer es levantar el dedo. ¿Por qué? Porque se están quemando. ¿Qué es lo que pasa aquí? Les voy a explicar en un momento que se llama el axon hillock, que es esta parte de la neurona,
donde tiene la función del que el potencial de umbral dispara este potencial de acción hacia toda la célula. Cuando en esta parte el potencial llega al potencial de umbral, que es de menos de 55, va a activarse la célula. ¿Ya? Entonces, aquí más que todo quiero que se me imaginen como si fuera un cuarto lleno de agua y en cierta parte hay un pequeño impulso, que sería una gota de agua que cae encima de una... Imaginemos que este cuarto está lleno de agua y está estable, como si fuera un lago, quieto. Si le cae una gota de agua, va a formar una ola. A ver, ¿se entiende, por ejemplo? Cae una gota de agua y se forma una ola. Acá es fuerte como quedó la gota, pero a medio metro, un metro ya no se siente. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a imaginar como... Aquí estaba su potencial de reposo de menos 60. Teníamos su célula que estaba durmiendo, digamos, y le va a llegar una gota de agua, que sería un ejemplo, un pequeño impulso que quiere generar cierta acción. Si esta acción es muy pequeña, solo va a volver a bajar. ¿Ya? Como ejemplo. Ahora, como les he dicho, dependía de la magnitud de cuántas gotas o cuánto caía. Esa es la diferencia fundamental en lo que son la ley del todo o nada. La célula solo se activa cuando llega a menos 50, que es el potencial umbral. En este momento se van a abrir los canales. Antes de eso, estímulos breves o débiles, abren pocos los canales, entran y salen pocos iones y hay un cambio pequeño. Como les explicaba en este paso, de menos 70 la célula entra un pequeño potencial, que son los potenciales gradados, que es igual la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un potencial gradado y un potencial de acción? Los gradados solo estimulan un poco, pero no llegan a generar un potencial umbral, es decir, que la célula se activa. Aquí tenemos un potencial gradado y vuelve a lo mismo. ¿Se entiende esa parte? ¿Más o menos? Ya. Ya. Nos vamos a imaginar que estamos, como les he dicho, en una bañera o un cuarto grande con agua. Cuando cae una gota, si estamos igual, imaginémoslo, si cae una gota o algo que no genere que si le cae una gota de este lado y no le llega a mi compañero del costado, párense 5, te voy a explicar así. Los que quieran, ya han venido 5. ¿Alguna vez ha habido algún circo? Sí. ¿Han jugado el juego en que se conectan las manos con la electricidad? No. Sería hacer muy bien para eso alguna vez. Pero yo he salido de la También, ya, háganse las manos. A ver, qué bonito que se hagan la mano con ustedes. Si es que alguna vez han jugado ese juego, en el cual alguien pone la mano en una cosa de electricidad y se conduce la electricidad, sí, ¿verdad? ¿No? Sí. Ya, les doy ese ejemplo. Entonces, si es que yo le doy una carga pequeña, pon tu mano. Yo lo que replique en tu mano, tú lo ves a tu compañero. Si es muy suave, solo le das la mitad de lo que yo te hago. ¿Ya? Entonces, yo te doy un golpe, dale la mitad a tu compañera de fuera. Ya ni siquiera el cuarto o quinto lo va a sentir, ¿verdad? Ya no debería. Ya no lo siente. Eso es cuando son potenciales grabados. Han hecho una acción tan pequeña que solo las primeras dos partes de la neurona, si nos miramos como que todos ellos son una neurona, yo soy la parte del axón, del giro, que ven en esta parte. Aquí tengo una neurona. Aquí tengo una neurona, como ven. Yo soy esta parte. Ellos son todo el axón. Si a mí me llega un impulso tan pequeñito que solo, si yo la toco, no va a llegar hasta el final de sus compañeros. A ver. Ahora, si yo doy
pequeños golpes más fuertes. Pasando tampoco llega al final de sus compañeros porque es muy suave. Si lo siente muy suave ya no lo transmitan. ¿Ya? Eso es lo que es la magnitud de la anterior. ¿Ya? Un estímulo débil que va cada vez haciéndose, dependiendo, si no llega al umbral, que es de 55, ustedes no hacen nada. Si tenemos el ejemplo de sumación, es uno de estos potenciales, lo que yo genere hacia ella, lo voy repitiendo, la matemática. Yo te hago esto y te hago esto. Cada vez que te haga, hacemos fuerte la siguiente. ¿Ya? Y han entrado dos o tres, a ver, y se van sumando, es decir, uno va por encima del otro. ¿Entiendes esa parte? Sí. ¿No? No. Ya, ejemplo. Si yo solo la toco una vez, esto pasa hacia ella. Pero si yo voy siguiendo tocándola, ella va a seguir sintiendo de que cada vez es como si uno se sumara sobre el otro. Pues es sumación. Uno suma encima del otro la acción que yo estoy haciendo. Si yo la hago suavito y otra vez la voy a tocar suavito y otra vez la voy a tocar suavito, ella, las 4 veces que le he tocado, va a sumar todo lo que ha pasado y la va a bajar a la siguiente. ¿Entiendes? Sube, pero no llega a tocar. ¿Ya? O sea, esos 4 que ha tocado llegan a ella como si cada uno lo hubiera sumado un poco. Es como si yo la toco una vez. ¿Alguna vez ha molestado a algún compañero y igual lo va tocando todo el momento? Si lo tocan una vez, probablemente el compañero no diga nada. Si ya lo tocan 2 veces, no. Si lo tocan 5 veces, pues ya, para parar. Es lo mismo, se va sumando esto y esto va a pasar al siguiente. Pero solo con la fuerza sumada, no es decir, ya va a seguir aumentando. ¿Sí? Y no va a pasar por ningún motivo el umbral. Por esta parte no llega. Por ahora no llega. No importa lo que veas, el estímulo. Eso depende del estímulo. Si hago un estímulo más fuerte, sí va a pasar. Eso quiero explicar. Si quieren pueden sentarse o para que les explique a ustedes. Tenemos 2 tipos de sumación. Una es la temporal, en la que el estímulo se repite muy rápido para sumar el efecto. Es como que yo la tocaba una vez. En el temporal yo la toco varias veces seguidas, pero suave. Estos estímulos se suman, es decir, acá, estos estímulos se suman. Un estímulo, 2 estímulos, 3 y van subiendo los estímulos. Pero no llegan a la parte que es el umbral. En la sumación espacial es todo lo contrario. Múltiples estímulos corren un punto cercano en el neurón y se suman entre sí. Este es como yo toco 1, 2, 3. Hay un tiempo entre ellos, pero cada uno de estos se va sumando. No son corridos de que hago los 5 seguidos, como en esta. Yo creo que atrás me van a ver. En esta, un estímulo, otro más chiquito, otro y otro y otro. En el otro es un estímulo, pasa un tiempo, otro estímulo y cada vez va sumando. ¿Sí? Ahora, para no complicarles mucho, hay estímulos que pueden ser positivos o negativos. El cuerpo los regula. Aquí vemos un estímulo positivo y aquí otro estímulo que dice al cuerpo no hagas nada, todavía no pasa nada y vuelve a la normalidad. Otro estímulo positivo, no hagas nada, vuelve a la normalidad. Esto es para cualquier acción que ustedes vayan a realizar. ¿Y la sumación espacial va a llegar a romper? ¿Qué? Puede llegar a romper uno, dependiendo si ha habido mucho estímulo y nadie lo ha contrarrestado. ¿Y si el cuerpo no dice nada y sigue subiendo? Se activa. ¿Y qué Si pasa? no hay nada, se activa y pasa alguna acción. Si llega al umbral, el momento que llega al umbral, ustedes hacen cierta acción. Antes no. Ya. Vamos a ver un poco de lo que es las reglas del potencial de acción. Primero la ley del todo o nada. ¿Ya? Eso significa que si el estímulo es suficiente para alcanzar el umbral, este es el umbral que ven acá, se activa. Si no llega al umbral, va a volver otra vez a bajar y a descender y no hacer ninguna acción. Pero en el momento en el que pase esto, todos los canales de sodio dependientes de voltaje se van a abrir. ¿Cuál es la cantidad de umbral? Menos 50.
O menos 55 les ha puesto. Menos 50, ¿verdad? Sí, menos 50 es el potencial de umbral. Cuando la célula llegue a eso, se van a abrir todos los canales y todos van a entrar. ¿Ya? Como un ejemplo, si alguna vez cuando han ido a algún concierto o a un partido de fútbol y las puertas están cerradas, primero dejan entrar a la gente que no se vende cosas en el estadio o que hacen alguna cosa, y no la gente, entran pocos y cuando se abren las puertas entran todos de golpe. Si no entienden algún ejemplo, díganme para que les cambie a otro, es que no hay otra forma de relacionarlo a su vida y se acuerda. Entonces, estábamos en el reposo y había un potencial que se sumaba, pero no llega al umbral. ¿Qué pasa con la célula si no llega al umbral? ¿Desciende y pasarlo o no? Ya. Si pasa el umbral, ¿qué pasa en la célula? Si llega al umbral, la célula activa o se excita para hacer ciertas acciones. Antes no hace nada. ¿Ya? Listo. Antes de pasar en sí que es el potencial de acción, vamos a ver dos partes. Uno es el periodo refractario absoluto y otro es el periodo refractario relativo. Les voy a explicar cuando acabemos el tema de todo el potencial cómo va a ser. Ahora se los voy a contar. Coincide con la inactivación de los canales de sodio, permite que nos genere otro potencial. Y el refractario relativo ocurre durante la repolarización y necesita un estímulo supraumbral, es decir, que sea más fuerte. ¿Cómo les explico esto? Este periodo de acá es el refractario absoluto. Digamos que la célula se activa, hay un periodo donde todos los canales de sodio han entrado al interior de la célula y no puede haber otra acción. ¿No? Eso sí no es hiperpolarización. Es como que ustedes son una célula y llegan a su potencial de umbral y han entrado todos los sodios adentro para hacer la acción. Si quisieran hacer otra acción, ¿hay sodio afuera para acá? ¿Otra acción? No, ¿ya? Es lo que pasa. En este periodo, en el absoluto, no puede pasar nada. ¿Ya? No hay otra acción. Si es el relativo, puede ser que como ya está saliendo los sodios, puedan decidir, no, volvamos a entrar, hay que hacer otra acción, y generan otra acción. Más que todo esto lo van a ver en el corazón, en lo que son las arritmias. Normalmente el corazón, cada vez que late, hay un potencial de acción que se genera y hay su latido cardíaco. Cuando ustedes tienen arritmias, vamos a ver después, hay un proceso en el cual estas células, en vez de acabar el proceso, vuelven a mandar la señal. Si la mandan en este periodo, vuelve a hacer otro latido cardíaco. Es decir, las arritmias, que es un latido normal entre 60 a 100, puede llegar a 200, 250. Y cada vez en este periodo vuelve a pasar. En las neuronas no es tan común, pero sí pasa en algunos casos. ¿Ya? Como en los casos de tetanía. ¿Saben qué es la tetanía? Tétanos, ¿no? Cuando algunos vean tétanos o vean a algún paciente que tiene tétanos, las últimas etapas del tétanos empiezan a hacer mioclonías, que significan los músculos empiezan a contraerse con mucha fuerza. Seguro han visto alguna imagen, si han visto de tétanos en la que la cabeza, el paciente está con la cabeza echada y está como un arco. ¿Sí? Es porque todos los músculos del cuerpo se están contrayendo. ¿Qué es lo que está pasando? Están pasando tantos potenciales de acción en esta parte que el cuerpo no puede relajarse y está todo contraído. ¿Ya? ¿Preguntas hasta el momento? Entonces, pasaría lo mismo entonces con los deportistas que tienen calambres, como le dicen, cuando el músculo... No, es que eso no es potencial de acción. No, en esa parte no. En el caso de la extensión anormal de los pacientes, también aplica lo mismo. ¿En la qué? Extensión anormal. ¿Cómo extensión? En caso de, por ejemplo, en la escala de Glasgow, cuando estamos midiendo, digamos, el paciente está extendido completamente. Hiperextendido. Hiperextendido. Cuando el paciente está, cuando le haces el Glasgow a un paciente y ves que está completamente rígido y todos sus miembros están extendidos, está en extensión permanente,
¿También aplica la potencia de acción? ¿O es No, otra cosa? es otra cosa. Eso significa que parte de tu cerebro ha sufrido un daño y no manda la señal y se queda o en cierta posición o relajado o en la otra. Es explicar eso con los de Glasgow, pero no es tanto potencial de acción. En esa parte es como parte de la muerte neuronal. ¿Conozco la diferencia entre lo que usted dice con lo que pasa en el tétano con el paciente? Como en lo que pasa en el tétano. En el tétano Porque es no detecta el potencial de acción. En el tétanos es una enfermedad en la cual va a afectar a los nervios como última etapa, en la cual permite que haya una entrada masiva de sodio en esta etapa que es el periodo relativo. Entonces, cada vez que el cuerpo está intentando relajarse, vuelve a activar, entonces vuelven a contraer los músculos. En esto es lo que pasa. ¿Ves? ¿Dudas? ¿No? ¿Algo otra duda? Ya. Ahora sí, vamos con el potencial de acción neuronal. Y les explico cómo pasa. Llega un estímulo desde la punta de sus dedos hasta su cerebro. Posteriormente les voy a explicar cómo son los tractos, seguro ya han visto tracto espinotalámico, neoespinotalámico. Para esto funciona, ¿ya? Para ver cómo esta señal va a llegar desde la punta de sus dedos hasta la zona motora, en este caso, llega al axón gilo, que es la porción inicial del axón, donde va a funcionar esta reactivación de la neurona. Ya. Aquí tenemos el axón gilo, que es la porción inicial. Aquí llega el estímulo y se abren los canales. Se abren los canales y entra al interior sodio. ¿Ya? Aquí les doy el ejemplo. Imaginemos que es sumación, que son potenciales, había potenciales de acción y potenciales, habían dos de grado. ¿Cómo se llamaban? O de grado. Si es que, imagínense esta parte va de grado, entra el sodio pero no llega a cumplir cierta función, se detiene en esta parte y vuelve de nuevo a cambiar las cargas. En el caso de que sí ocurra, va a entrar el sodio y se va a activar cierta función de la célula en la cual el potasio no está bien. ¿Ya? Aquí abajo les explico. Si está en un potencial de menos 70, llega al umbral en esta parte y lo supera, se activan los canales de sodio y entra el sodio al interior de la célula. De manera abrumante. Antes de explicarles el potencial, hay dos tipos de conducción: la conducción continua y la conducción saltatoria. La conducción continua es sin mielina, es decir, es una propagación paso a paso. ¿Ya? Como carece de la vaina de mielina, que es, ya lo han visto en la parte de neuroanatomía, la vaina de mielina entre los nódulos de Ranvier, que veían, son exacto, permiten un paso de potencial de acción saltatorio. En los sin mielina es como si la célula tuviera que despolarizarse en todas las partes. Acá está positivo y acá está negativo. En las células que son contiguas o sin mielina, desde el axón donde llega la señal del axón gilo, van cambiándose. Esto se vuelve positivo y esto negativo. Y así, cada uno va cambiando hasta el final del axón para que las dendritas manden información a otra neurona. En el caso de la conducción saltatoria, la misma, vamos a tener otra neurona. Me parece un huevo aplastado. Ya. Vamos a tener los nódulos de Ranvier. ¿Qué hacen estos nódulos de Ranvier? Facilitan la conducción. Facilitan la conducción para que sea más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Estábamos en lo mismo. Hay un potencial de acción, se cambian al interior, se vuelven positivos y en esta parte hacen salto. En vez de que toda esta parte empiece a hacer un cambio de cargas, salta a la siguiente y solo hace y otra vez salta. Es una conducción saltatoria.
y secuencial. ¿Dudas sobre eso? ¿No? Ya. Aquí está una imagen de cómo son los nódulos de Rambier y cómo están los canales de cada uno. Están los canales de sodio y los canales de potasio. ¿Y cómo va saltando? De uno en uno. Casi cada nódulo de Rambier es de 1 milímetro de tamaño. Son diminutos. En este paso va saltando el potencial de acción y nos sirve más que todo para acciones rápidas, más que todo musculares. Porque si fuera lento, no podríamos hacer un movimiento rápido del cuerpo, ni poder hablar, ciertas acciones. Ahora sí, ya han visto que es el potencial de reposo, queda el estado basal, estable negativo del interior de la célula en unos 70 milivolts. Más bien entrar a la parte de... Ya. Luego tenemos el potencial de umbral, no es un estado estable, es el nivel de despolarización el cual alcanza desencadenar de manera irreversible el potencial de acción. Cuando pasa esta acción, se da el potencial de acción. Y hay valores de menos 55, menos 50. Cualquiera de los dos se lo puede tomar como bueno, es dependiendo del libro que vean, si ven Guyton o Sherwood, son diferentes. ¿Ya? No tengo problema con eso. Ahora llega lo complicado que es pasos. ¿Ya? Estos son los 3 pasos que va a tener la neurona. ¿Ya? Tenemos una fase en la cual primero la célula estaba descansando y estaba en un potencial de reposo. ¿Cuánto es el valor? Menos 70 milivoltios. Menos 70 milivoltios. Ya. ¿Cuál es el potencial que necesitaba llegar una célula para menos 50, menos 57? ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega esta parte y hay esta sumación para llegar al potencial de umbral, se abren los canales de sodio y entra sodio al interior de la célula. ¿Cómo se va a representar? Como la fase de despolarización. Acuérdense, despolarización significa entrada de sodio al interior de la célula. ¿Por qué? Pues los canales masivos se van a abrir y entra el sodio y va a llegar hasta el potencial de sodio que es de más 60 milivoltios. ¿Ya? Este potencial llega a despolarizar y la célula va activándose. ¿Ya? Llega hasta más 60 milivoltios o hasta más 30 como pico. Cuando llega al pico, ahí los canales se inactivan, los canales de sodio, es decir, ya no se permite más entrada de sodio y la compuerta H se cierra. Ya vemos que teníamos dos, la M y la H. La H se cierra y tenemos hasta dónde va a llegar el potencial de acción. Posterior a eso tenemos la fase descendente, que es la repolarización, en la cual los canales tardíos que hemos visto de potasio se abren y permiten la salida del potasio, porque no se llevan bien. ¿Entienden? Este es como ejemplo que no se llevan bien, si acaso. ¿Qué es lo que pasa? En la fase de repolarización no es que la célula lo hace completamente normal hasta un reposo, como debería ser, sino se excede a más de menos de 70. Es como que el potasio está tanto al sodio que hay una salida excesiva, más de lo que debería haber pasado. Es decir, han entrado 15 al interior o 20 al interior de la célula de sodios y han salido 25 o 30 potasio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La célula se hiperpolariza. Al hiperpolarizarse, los canales de potasio se cierran y ahí actúa la bomba sodio-potasio TPase. ¿Ya? Ahora, una cosa que te lo explico para adelante. Probablemente si me explican hasta esta parte que la bomba sodio-potasio pasa, sí, pero ciertamente no es de este modo. Esto lo hacen como en la fisiología, pero en la vida real, ¿qué es lo que pasa? La bomba sodio-potasio mantiene los gradientes a largo plazo. No lo hace cada potencial de acción. No es que pasa un potencial de acción y se activa la bomba sodio-potasio. Pasan cientos de potenciales de acción, alrededor de unos 1000 a 2000 potenciales de acción, y las bombas sodio-potasio recién se activan. Antes,
Como habíamos visto, había unos canales al interior de la célula, que eran los canales de potasio, que estaban siempre abiertos. Esos son los que van regulando la entrada y salida del potasio. ¿Ya? Voy a explicar aquí atrás. Y con eso hacen su actividad y espero que el jueves se vuelva a entender. Esta semana, su práctica, hasta esta semana no es tan práctica y es más refuerzo, porque he hablado del tema de bioseguridad y que este tema para mí es importante que lo manejen. Ya los otros temas van a ir avanzando. Ya. ¿Alguien quiere ayudar? ¿Alguien quiere participar? ¿Quién no ha participado? Tú primero, la siguiente. Tú me vas a dar los datos. Ya. No sé, supongo que sí también. Ya. Hasta esa parte vamos a explicar y después hacer su actividad. Ya. Primero, vamos a empezar. La célula se encuentra estable aquí, ya, en reposo. Al encontrarse en reposo, ¿cuál es el valor del reposo? Menos 70 milivoltios. Menos 70 milivoltios. ¿Todos ven esa parte? Bien. Ya. Si hago cierta acción Creo que era hasta acá, digamos, hay un proceso de sumación, ¿se activa o no se activa la célula? No se activa la célula y vuelve otra vez al reposo. Ya. Si es que hay una entrada, llega hasta esa parte. ¿Qué se llama? Ya, el umbral. El umbral. ¿Cuál es el valor del umbral? El umbral. 50. Menos 50 lo vamos a poner. No, menos 50 para que no se confunda ninguno, menos 50. ¿Ya? En esta parte empieza el potencial de acción. La primera fase, ¿cómo se llamaba? Ya. En la despolarización tenemos su neurona. Esta es su neurona. ¿Ya? Vamos a imaginar como si fuera una célula la neurona. Lo imaginemos como si fuera una neurona. Tenemos un neurona, ese es su axón. ¿Ya? Positivo, al exterior. Ya. ¿Qué es lo que pasaba dentro de esta neurona? La despolarización. cambiaban los ¿Acción? las cargas. Ah, no, ¿qué es lo que pasa? Pero al interior. Entra sodio. Interior. Entra sodio. Entra sodio, entra potasio, entra calcio, ¿qué entra? Ya, sodio. Entra sodio. Estas cargas positivas que eran el sodio van a entrar al interior. Ya. Entonces, si imaginamos tu célula estaba cargada con varios potasios adentro. ¿Verdad? Y afuera estaban los sodios. En esta etapa, ¿qué es lo que ocurre? Se activa y entra el sodio al interior de la célula. Entra poco sodio, entra mucho sodio, demasiado sodio. A ver. Al entrar demasiado sodio, pasa fase de despolarización. En esta fase de despolarización hay una entrada masiva de sodio.
¿Por qué las cargas se vuelven negativas aquí? Porque se va a producir más. ¿Por qué se vuelven negativas afuera? Por el ingreso de sodio y la salida de ¿Salida? ¿Cuál es la carga del potasio y cuál es la carga del sodio? Ambos son positivos. Ambos son positivos. Lo que pasa es de que todo el sodio que está afuera Entra. está ingresando, solo quedan las cargas negativas afuera. ¿Ya? Entonces, ha entrado el sodio. El pico, ¿qué es el pico? Se inactivan los canales. Se Es inactivan. el límite cuando he entrado la mayor cantidad de sodio. Ya ha entrado todo el sodio que ha podido al interior de la célula por todos los canales abiertos. Llegan al pico, que normalmente ¿en cuánto está? Más 30, Más 30 milivolts. Llega a estar positivo y luego que en esta parte la célula se encuentra con sodio y potasio. se volvería positivo. ¿Eh? Se volvería positivo, se comienza a volver positivo. La célula está positiva. Aquí adentro la célula está positiva, ¿no? ¿Verdad? Sí. Posterior a eso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quiénes estaban? El potasio, ¿no? ¿Verdad? Entonces llega a la fase de repolarización. ¿Qué pasa al interior de la célula? Ya, se inactivan los de sodio. ¿Y qué pasa con los de potasio? Se abren, se activan. Entonces sale masivamente el potasio. Y la célula se repolariza. Pero salen demasiados. ¿Ya? Sale demasiado potasio del interior de la célula. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Ya se está hiperpolarizando. Hiperpolariza. Y ahí actúa la bomba sodio de potasio, que hacía intercambiaba 3 sodios con los potasios. ¿A ver? ¿Ese potencial de dudas? ¿Ninguna? Ya lo entiendo. ¿Ya las entendí esta vez? ¿Cuántos tenemos? Tenemos 15. Y eso. Ah, bueno. Sí, siempre llegan antes. Siempre llegan temprano. Quiero ver qué más. Iban a tener una. ¿Ya? Y. Se van a morir. No. Para el sábado. práctica. Para el sábado. Para el sábado. Para el sábado. El sábado tenemos que avanzar. No. Ah, sálvese. Salvamos. ¿Quiénes tienen? Si llega tarde. Que firme, que firme.